días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, pero vamos a tener una pequeña reflexión. ¿Alguna vez has disfrutado de lo que haces? ¿Hay algo en particular que a ti te gusta? Bueno, un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios 22-29 nos dice: ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Si tú realmente hay algo que te apasiona, que te gusta, ve por ese sueño, disfrútalo, pero hazlo bien, hazlo a la perfección y vas a ver cómo Dios te va a premiar por aquello que tú tanto te gusta hacer y que además puedes utilizarlo para el bien de los demás. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro tema. Nos habíamos quedado en la clasificación de los sistemas. Habíamos visto ya la clasificación de los sistemas por el origen, por el grado de elaboración, por la relación entre el sistema y el medio. Hoy vamos a ver por las propiedades al interior del sistema. El día de hoy vamos a trabajar en las páginas 38 a la 41 para lo que vamos a realizar. Entonces vamos a comenzar. En la página 38 nosotros observamos una pequeña historia ahí, nos está contando acerca de nuestro planeta, un sistema abierto en problemas. Nos está advirtiendo de los problemas que tenemos hoy en día, los medioambientales especialmente, donde al final hay un pequeño cuestionario y hay una pregunta también ahí que debemos responder. Eso les voy a explicar al final. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver en la clasificación de los sistemas por las propiedades en el interior del sistema, tenemos a las mezclas que están formadas por diferentes sustancias que conservan su naturaleza y pueden ser separadas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, mezclamos sal con agua, en ningún momento su naturaleza va a cambiar, que si no van a reaccionar entre ellas. No van a botar humo, no van a botar vapores, qué sé yo, no se va a precipitar al fondo, no va a haber algún tipo de reacción. Eso quiere decir que están conservando su naturaleza. Cuando mezclamos el agua y el agua sigue siendo agua, la sal sigue siendo sal. Y a la vez estos pueden separarse. Si nosotros agarramos esta agua salada, lo ponemos al fuego, hacemos que el agua se evapore, al final nos va a seguir quedando la sal. Entonces, una mezcla conserva su naturaleza, sus propiedades y pueden ser separadas. En este entendemos también que la mezcla se divide en dos. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en donde nosotros no podemos notar a los componentes de esa mezcla. Y las heterogéneas son aquellas donde sí podemos notar a los que componen estas mezclas. Entonces vamos a empezar con las mezclas homogéneas. Muy bien, las mezclas homogéneas presentan continuidad a simple vista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos diferenciar entre dos de estas componentes. Recordamos que un sistema está compuesto por componentes, entradas y salidas. Y dentro de los componentes, por ejemplo, aquí tenemos agua y sal, donde nosotros al mezclar ambos no podemos todavía a simple vista decir esa es la sal, ese es el agua y demás cuando ya están mezclados, cuando ya ellos se han combinado, ¿no? Entonces, eso es una mezcla homogénea donde tú no puedes identificar a los componentes de esta mezcla. Porque tienen también las mismas propiedades intensivas. Quiere decir que hay características en ambos, en la sal y en el agua, que son similares, cosa de que al mezclarlos, ellos no pueden ser fácilmente identificados. Dentro de estas mezclas también tenemos a las fases, que son porciones homogéneas que forman un sistema, que forman parte de un sistema. Como por ejemplo tenemos aquí al agua y el aceite. Si ustedes pueden notar más o menos, aquí está el aceite en una fase y aquí está el agua en otra fase. Incluso tenemos al aire ahí adentro, que también es una fase. Entonces, todas las tres están formando o son partes de un sistema que está dentro del tubo de ensayo. Pero este sistema, o esta fase y esta de acá, son diferentes.
cosa de que nosotros no podemos notarlos. Aquí adentro no puedo notar los componentes del aceite, pero forman una fase. Aquí los componentes del agua no los puedo notar, pero forman una fase. Y ambas forman el sistema. Muy bien, las mezclas heterogéneas, en este caso, presentan distintas propiedades intensivas y están constituidas por varias fases. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas mezclas a las que nosotros podemos diferenciarlas por sus componentes. Si tenemos una mezcla, por ejemplo, de agüita y le podemos colocar algunas semillitas ahí, nosotros podríamos identificar cuáles son los componentes de esta mezcla, pero obviamente no directamente o fácilmente a simple vista. Necesitamos algunos instrumentos como por ejemplo el microscopio, lupas y demás para poder nosotros ver a detalle cómo son aquellos componentes que son parte de esta mezcla. Ya algunos ejemplos, más o menos tenemos a la sangre, que nosotros podemos ver que parece un sistema homogéneo, pero cuando lo llevamos al microscopio podemos ver a los glóbulos rojos, podemos ver a los glóbulos blancos y demás que se diferencian entre el medio. Bien. Los sistemas dispersos son aquellos sistemas o aquellas mezclas donde cuenta con dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante. Son pequeñas partículas que se vuelven a mezclar y vuelven a formar otra fase dentro de la misma. Como por ejemplo aquí tenemos esta espumita. En este caso la fase dispersante son estas pequeñas burbujitas que están ahí mezcladas, que nosotros no notamos fácilmente. Y la fase dispersante, es aquella que se encuentra en mayor cantidad, como sería en este caso el agüita que está acá. Y esta otra fase, que también es una mezcla del aire con el jabón, es la fase dispersante. Parece una mezcla homogénea, así si lo vemos, pero también puede dividirse en dos. Por eso nos dice se encuentra en partículas pequeñas. Este líquido se ha soltado, por así decir, se ha combinado con el oxígeno formando esta espuma, que viene a ser nuestra fase dispersa, y esta otra, la dispersante. Emulsiones. Las emulsiones son, o nos dice, cuando ambas fases se encuentran en estado líquido. Son mezclas líquidas, en este caso, que nos generan más o menos con una consistencia un poco espesa. Ambos componentes ambos componentes de estas fases están en estado líquido. Y cuando nosotros vemos y notamos, como por ejemplo en esta cremita, se encuentran todas unidas en diferentes fases, tienen una consistencia líquida, ¿ya? Entonces se denomina una emulsión cuando tenemos varios componentes líquidos que son combinados en mezclas. Entonces a eso se denomina una emulsión. Por ejemplo, tenemos estas cremas, tenemos las mayonesas, nos está mencionando en el texto, los aderezos como la mostaza, el ketchup, por ejemplo, la mantequilla, que son aquellos también emulsiones. Muchos de nuestros alimentos son emulsionados. Incluso hay jarabes mismos en medicina y aquellos famosos justamente emulsiones, líquidos proteínicos, vitamínicos que nos ayudan a nuestro crecimiento y desarrollo. También son emulsiones. La suspensión. Esta suspensión se da cuando la fase dispersa se encuentra en estado sólido. Como por ejemplo aquí yo he mezclado agua y harina. Y si nosotros podemos por lo menos notar un poquito, y si ustedes desean también hacer estos tipos de experimentos en sus casas, pueden notar que la harina forma pequeñas partículas que están flotando ahí. Entonces que empiezan a flotar, que empiezan a suspenderse en el medio, en aquí. Entonces a eso se le denomina suspensión. Cuando la fase dispersa, en este caso mi harina, está formando unas pequeñas partículas flotando en medio de mi agüita. Entonces a eso se le denomina una suspensión. Y muy bien, para terminar el tema para hoy, hay un pequeño cuadro al final en la página 41 donde nos dice sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos y sistemas dispersos. En el sistema homogéneo tenemos que colocar algunos ejemplos que estén
homogéneos, como por ejemplo el agua de mar, el hilo de cobre. Otro ejemplo que yo puedo utilizar en un sistema homogéneo donde empiezo a recordar lo que significa que todos sus componentes se ven iguales y no puedo distinguirlos, ya sea en estado sólido o en estado líquido o gaseoso. Por ejemplo, tengo aquí esta galleta. Yo no sé en esta galletita los componentes, no puedo notar, no puedo decir aquí está el azúcar, aquí está la sal, aquí está la manteca y demás. Entonces, para mí, este es un sistema homogéneo. Entonces, yo voy a colocar eso acá. Galleta. En un sistema heterogéneo, yo me pongo a pensar dónde puedo ver a un sistema donde puedo identificar a los componentes. Y me acuerdo que las sopas, por ejemplo, los calditos que mamá cocina, tienen verduras que yo puedo notar. Es un sistema, es una mezcla heterogénea. Entonces yo puedo colocar aquí a la sopa porque puedo distinguir a sus componentes. En un sistema disperso, aquí tenemos por ejemplo la leche y la tinta china. Sistema disperso quiere decir que va a haber dos fases, una que a simple vista no vamos a poder ver, pero pueden estar en suspensión, por ejemplo. Y en este caso yo tengo aquí mi chocolatito con leche que aquí he mezclado y se ha hecho una pequeña película aquí y en el fondo se ha empezado a desaparecer y hay un tantito que está flotando. Entonces, como veo que hay pequeñas partículas que están sobreflotando dentro de mi líquido, para mí este es un sistema disperso. Entonces yo voy a colocar chocolate, latte, líquido. Entonces tú debes completar estas partes fuera de la que también tenemos en las páginas que yo te voy a ir dejando exactamente qué es lo que tienes que hacer y lo vas a completar para la siguiente semana. Que tengan una bonita semana. Nos vemos en la siguiente clase.